Segundo bloque de Mundo Agro y como habíamos anticipado, nuestra nota técnica hoy tiene que ver con el interesante ensayo que ha realizado el INTA Manfredi para descubrir los mejores sorgos para silaje. Un cultivo que ya nos decía en la anterior nota el ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi ha tenido muy buena repercusión. ¿Por qué? Nos explicaba el ingeniero de León que se ha mejorado muchísimo en la materia en cuanto a genética. El sorgo se ha convertido en una muy buena alternativa para el maíz, por su rusticidad, por poder soportar mucho mejor como cultivo la sequía, por ejemplo, pero además porque hay muy buenos materiales que han permitido demostrar que para silaje funciona perfectamente bien. Lo que vamos a ver ahora es en qué consistió el ensayo del INTA Manfredi en cuanto a distintos cultivos que fueron proporcionados por distintas empresas que han proporcionado al INTA Manfredi estas semillas para ver cuáles son las distintas alternativas. La pregunta que nos realizamos con el ingeniero de León es cuáles son las distintas variedades de sorgo, cuál es la mejor para el silaje y si, por ejemplo, conviene más una planta de sorgo de mucha envergadura con respecto a aquellas que tienen una panoja interesante y por supuesto semillas que le pueden dar un valor agregado y nutricional a la alimentación de los animales. La nota con el ingeniero Marcelo de León, INTA Manfredi. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Ingeniero de León, hay sorgos y sorgos y ustedes han probado distintos materiales que por un lado tienen que ver con desarrollos distintos del grano y en otros casos con plantas totalmente distintas, más grandes pero sin grano. Exactamente, nosotros hemos clasificado los distintos tipos de materiales que pueden ser usados para la confección de silaje prácticamente en 4 grupos. Los típicos graníferos tradicionales que se pueden ensilar, los que llamaríamos doble propósito, los sileros típicamente y los forrajeros. ¿Y en qué se diferencian estos 4 grupos? Básicamente en la composición de la planta desde el punto de vista de la proporción de sus componentes, que son grano o panoja, hoja y tallo. Y la gran diferencia en la participación del grano, porque el grano no solamente aporta cantidad, sino que también aporta calidad. Entonces es ahí donde se diferencian los distintos grupos y los distintos materiales. Y a veces lo que vemos es que no necesariamente lo que vemos a simple vista, como altura o como proporción de hoja, se correlaciona adecuadamente con los dos componentes que valoramos, que es rendimiento en kilo de materia por hectárea y calidad en su aporte básicamente energético o digestibilidad. Es decir, una marcada diferencia en torno a lo que pueden llegar a representar las plantas y la panoja. Exactamente, todos aquellos materiales que no tengan producción de panoja van destinados sí o sí a ser un forraje de baja calidad, por lo cual si el sistema de producción es compatible con un forraje de baja calidad, porque no se pretende una respuesta animal importante, podrían ser, digamos, adecuados ese tipo de materiales. Ahora, por el contrario, si necesitamos una buena respuesta animal, sí o sí tenemos que pensar en materiales que tengan un buen aporte de grano. Y esto también tiene que ver con el rendimiento total. Entonces, por ejemplo, cuando vemos este tipo de plantas, donde tenemos un alto porte y donde tenemos una alta proporción de grano, nos estamos asegurando rendimiento y calidad que si por el contrario lo comparamos con este tipo de plantas que no tiene grano, vamos a estar, digamos, con una calidad totalmente distinta, ya que este material, por ejemplo, los sorgos fotosensitivos, no producen panoja y tienen entre un 70 y 80% de su volumen en tallo y nada más.
Por lo tanto, bueno, el tallo es un componente de baja calidad y eso ve afectado la calidad total del silaje o del picado de ese tipo de material. Por más que la planta tenga un desarrollo realmente en cuanto a altura y envergadura importante. Exactamente, son plantas que pueden alcanzar 3 metros de altura. Normalmente son plantas que tienen alto contenido de humedad, o sea que en realidad materia seca muchas veces no está de acuerdo a ese alto aporte y no está con el aporte del grano que evidentemente hace su aporte también no solamente cualitativo sino también cuantitativo. Estamos hablando de sorgos que en día en grano están rindiendo entre 7 y 8.000 kilos de materia seca por hectárea y que pueden participar en un 40 o 50% en el total del forraje picado. Quiere decir que la producción total puede estar en el orden tranquilamente de los entre 15 y 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Bien, ingeniero nos decía que han utilizado 4 tipos distintos de sorgo con algunas variantes y características. De acuerdo a la experiencia que ustedes han podido avanzar en torno a este ensayo, ¿cuáles son los que están presentando a prima facie los mejores elementos a la hora de las condiciones para silaje? Bueno, lo que queremos es que tengamos información de las características de todos y cada uno de los materiales, porque en realidad las decisiones que tome en cuanto a qué tipo de material hacer para silaje debería ir en concordancia con el objetivo y la necesidad. Digamos que reúne las condiciones de rendimiento y de calidad, obviamente está en los materiales sileros que tienen un buen desarrollo y una buena proporción de grano. Entonces serían el tipo de material, digamos, que optimiza las dos variables. Ahora, de ahí, si queremos mejorar la calidad, podemos ir a materiales tipo doble propósito, que son de un porte un poco más bajo, pero que aumentan la proporción de grano. Bueno, y esto lo vamos a sumar como la tercera parte. Queremos consultarle, ingeniero. Las condiciones básicas respecto al momento que se realiza el picado son fundamentales. En esto usted nos ha estado instruyendo respecto al momento justo para que el silaje tenga la mejor calidad y a la hora de la compactación sea toda la novedad en cuanto al aspecto positivo que puede llegar a conseguir. Exactamente, digamos, estamos diciendo que partimos de un cultivo que tiene determinadas características. A partir del momento de picado, ese cultivo ya se empieza a transformar para ser conservado. Y es ahí donde hay que tener en cuenta entonces otra serie de factores que hacen a este proceso de conservación. El primero es que ese cultivo tiene que estar en un estado óptimo, que tiene que ver con el grado de humedad. Estamos hablando entre 32 y 35% de materia seca. Eso hay que medirlo, eso es fundamental. Eso hace al proceso fermentativo cuando el picado del cultivo se ensila, y tiene que ver también con el proceso de compactación como segundo punto, en el cual también necesitamos compactar suficientemente bien para eliminar todo el oxígeno y que lo más rápidamente posible, y que el proceso fermentativo sea rápido y sea adecuado. Quiere decir que el momento tiene que ver con la humedad en primera instancia y con el estado del grano en segunda instancia, en el cual está absolutamente definido que para sorgo estamos hablando de grano pastoso y que en más estamos hablando con el grano en media línea de leche. Entonces, teniendo en cuenta esos recaudos y midiendo la humedad, estaríamos, digamos, arrancando con el primer componente, digamos, de manera adecuada, que es el momento de picado, e inmediatamente posterior ese picado compactarlo adecuadamente. Lo que estamos viendo es que muchos silajes no tienen la densidad adecuada, que también la medimos, también lo cuantificamos, por lo tanto hay un factor ahí que tenemos que corregir. Ustedes hacían demostraciones realmente interesantes. En ese par de demostraciones llegar
llegar a servir el productor. Por un lado, nos mostraba de qué manera con las uñas nomás se puede determinar cuál es el nivel justo de humedad en el grano para el picado. Pero también con el resultado final del picado nos planteaba bien cuál es el estado justo de humedad a la hora de proceder al compactado de este silaje. Exactamente, lo ideal es medir antes cuál es la humedad del cultivo. ¿Cómo se hace eso? Cortando algunas plantas representativas, 1 o 2 plantas, picándolas y secándolas. Ahí vamos a tener el dato justo de la humedad para tomar la decisión del picado. Eso inclusive conviene hacerlo con suficiente anticipación, sabiendo que de la humedad que tengamos en un determinado momento podemos considerar una tasa de secación de 0,5 puntos por día para ver cuándo llegamos al 35% como objetivo. Ahora, si estamos ya picando el cultivo, lo que podemos hacer es determinar si lo estamos picando o el material picado tiene la humedad adecuada o no como para continuar con el proceso, o tomar los recaudos para ajustarnos a esa humedad. Si tomando con la mano, digamos, un puñado del picado y apretando fuertemente cae agua, ese cultivo está demasiado húmedo y no hay forma de resolverlo, no hay que picar en ese momento. Si al tomarlo con la mano mantiene la forma, al abrir la mano mantiene la forma y la mano me está indicando la humedad adecuada. Y si por el contrario, cuando yo compacto con la mano un puñado del material picado y al abrir la mano queda seca y el material se expande a su situación original, ese cultivo está seco de más. Ahí sí podría tomar yo el recaudo de picar un poco más fino, regulando la máquina, para que eso no, digamos, me genere un problema en la hora de la compactación, ya que el material seco es mucho más difícil de compactar. Lo último, ingeniero, nos recuerda y le recuerda a los productores cuáles son las consecuencias de ese silaje mal abordado, ya sea por exceso de humedad o por demasiado seco, que puede llegar a tener en la alimentación de los animales, porque usted nos explica siempre, esto pierde nutrientes. Exactamente, digamos, si el cultivo está muy húmedo, tiene menos del 30% de materia seca, o sea, más del 70% de agua, al compactarlo, toda esa agua se lixivia, se pierde, ahí se arrastran los nutrientes y no se produce una buena fermentación. Por lo tanto, hay gran parte de ese silaje que se pudre y que no va a servir prácticamente para la alimentación de los animales, y lo que quede en condiciones va a quedar con un valor nutricional mucho menor al que tenía originalmente la planta. Por el contrario, cuando está muy seco, lo que ocurre es que no se puede compactar adecuadamente, queda aire dentro del silaje, ese aire, oxígeno, hace que se fermenten todos los hidratos de carbono disponibles, que den un incremento de temperatura en primera instancia. Eso hace a un deterioro y a un consumo de los nutrientes y posteriormente al desarrollo de hongos y al desarrollo de toxinas que son totalmente perjudiciales para el animal. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Y ahora nos vamos a la pausa. En instantes, para usted que es profesional, seguramente le va a interesar cursos de posgrado y por supuesto carreras que lanza la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.